Identidad oculta. El código secreto de auxilio del obrero y el error fatal de una viuda. Aviso. Esta es una historia ficticia, pero las lecciones sobre la familia, la traición y la importancia de construir algo duradero son muy reales. Y cuéntenme qué opinan en los comentarios. Mi padre siempre me decía que el valor de un hombre depende de los cimientos sobre los que construye. Si el concreto está agrietado, no importa cuán hermosa se vea la casa por fuera, tarde o temprano, toda la estructura terminará viniéndose abajo. Mi nombre es Thomas Livingston. Tengo 35 años, soy exingeniero de combate y un hombre que pasó toda su vida creyendo el sangre y la lealtad eran lo mismo. Qué equivocado estaba. Y la brutal lección que corrigió mi ingenua visión del mundo me costó 48 horas de un duelo intenso y asfixiante, 3 semanas agónicas de silencio estratégico y calculado, y un momento explosivo en la corte que recordaré con absoluta satisfacción por el resto de mi vida. Déjenme llevarlos al principio, antes de la traición, antes de la codicia y antes de que una sola oración escrita en un papel dejara a toda una sala enmudecida. Mi padre, Robert Livingston, levantó la constructora Livingston General Contractors desde la nada misma. Empezó con una camioneta Ford usada y oxidada que tenía el parabrisas roto, un préstamo personal de exactamente $12,000 de mi abuelo, y una licencia de construcción comercial para la que estudió a la luz de una linterna, mientras trabajaba en turnos nocturnos agotadores como carpintero estructural. Para cuando yo nací, a finales de los 80, ya tenía 4 empleados leales que habrían caminado sobre fuego por él. La empresa contaba con una flota masiva de maquinaria pesada, 2 extensos depósitos de equipos, una reputación intachable por cumplir siempre a tiempo y una fuerza laboral de casi 110 personas. Pero si veías a mi papá, nunca hubieras pensado que era millonario. No era un hombre ostentoso, detestaba la presunción, manejó la misma camioneta Ford F-250 abollada durante 12 largos años. Sabía detectar a un farsante a kilómetros, saludaba con un apretón de manos capaz de romper nueces, y dormía 8 horas completas cada noche porque, como siempre decía, un hombre cansado toma decisiones malas y costosas. Para los círculos adinerados y snobs de Phoenix, a menudo era menospreciado a primera vista. No veían al genio táctico capaz de mirar un plano y detectar al instante un defecto estructural que 3 arquitectos habían pasado por alto. También era, desafortunadamente, un hombre que se enamoró profundamente 2 veces. Mi madre Carol fue el gran amor de su juventud. Ella falleció por un aneurisma cerebral repentino cuando yo apenas tenía 13 años. Mi papá quedó devastado, con esa tristeza silenciosa y pesada que solo los hombres fuertes conocen. Nunca lloró frente a mí. Si ese muro se derrumbaba, todo lo demás caería con él. Luego, en 2007, conoció a Sandra. Sandra tenía 31 años en ese momento. Era una mujer astuta, impecablemente vestida, peligrosamente elocuente, recién divorciada de un primer matrimonio corto y lucrativo, y trabajaba como gerente de oficina de alto nivel en una inmobiliaria comercial en la zona rica de Scottsdale. Era amable, pero de esa forma calculada y artificial que tienen algunas personas. Era lo suficientemente cálida como para caer bien superficialmente, pero lo bastante precavida como para nunca dejar que nadie entrara realmente en su mundo. Mi papá estaba solo, de una forma en que los hombres de su generación nunca saben expresar del todo. Había pasado años construyendo un reino, pero no tenía una reina con quien compartir las noches tranquilas. Mi padre tenía 62 años, yo tenía 20 años. Acababa de salir del entrenamiento básico y estaba hiperalerta a todo lo que me rodeaba. Observé todo el noviazgo y el matrimonio desde una distancia cautelosa, educada y táctica. Y Sandra era una anomalía con patas, nunca fue abiertamente cruel conmigo, era algo mucho más difícil de definir. Cada festividad familiar cargaba con una ligera tensión que vibraba bajo el vino caro y las cortesías. Lo que más me disgustaba era cómo trataba a mi padre a puerta cerrada o cuando pensaba que nadie escuchaba. Ay, a Robert le encanta jugar al obrero, decía, descartando el trabajo de toda su vida como si fuera un pasatiempo pintoresco. Mi papá nunca pareció notar el desprecio, pasé mucho tiempo tratando de entender qué era lo que pasaba. Pero lo que supe con absoluta certeza fue que, para cuando regresé de mi servicio militar y me integré a la empresa como gerente senior de proyectos,
Sandra se había vuelto silenciosa, sistemática y despiadadamente indispensable para el negocio. Ella no tenía experiencia en construcción, no sabía distinguir una viga de un soporte, pero se había posicionado hábilmente como directora ejecutiva de la oficina. Tenía un escritorio enorme en una oficina principal, y mi papá prácticamente presumía con sus amigos es que ya realmente se había puesto la camiseta para quitarle la carga administrativa de encima. Yo no confiaba en ella, ni por un segundo. Mi formación en inteligencia y logística militar me entrenó para buscar patrones, para encontrar el hilo suelto y tirar de él, hasta que todo el suéter se deshilachara. Cosas pequeñas y fáciles de ignorar. Una factura masiva de un proveedor por acero estructural que parecía exageradamente inflada en comparación con los precios del mercado. Reembolsos de kilometraje por rutas de entrega que no coincidían con ninguna de nuestras obras activas. Se lo mencioné una vez a mi padre en octubre de 2021. Fui muy cuidadoso. Estábamos sentados frente a la mesa de su cocina, la luz de la mañana temprano atravesaba las persianas. Me miró con unos ojos que de pronto se veían increíblemente cansados y viejos. Thomas, suspiró, frotándose las sienes, tengo 64 años. Déjalo así, no insistí, retrocedí, fue un error táctico de mi parte, debí haber presionado más, porque las cosas empeoraron drásticamente. A principios del año siguiente a mi padre le diagnosticaron una afección cardíaca grave y progresiva. Era una arritmia agresiva agravada por un bloqueo arterial masivo que su cardiólogo principal describió como un reloj que no se podía detener. Se sometió a una cirugía de bypass brutal, hablaba constantemente de retirarse, pero se negaba obstinadamente a dejar el negocio. Y a medida que mi padre se debilitaba, Sandra se volvía más audaz. Empezó a llevar a un hombre a la oficina. Sandra lo presentó al personal como su asesor financiero independiente, alegando que estaba ahí para ayudar a optimizar nuestro software de contabilidad. Pero vi cómo se miraban cuando creían que no había nadie. El hombre era un parásito y Sandra era el huésped, alimentándolo con el esfuerzo de toda la vida de mi padre. Sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que Marcus no era solo un asesor financiero. Ella solo estaba esperando a que el reloj dejara de marcar. Y entonces, en una fría mañana de martes de marzo sucedió. Mi padre falleció a las 6:47 de la mañana. Tenía 67 años, murió en casa, en su propia cama, con Sandra supuestamente durmiendo justo a su lado. Recibí la llamada de ella exactamente 12 minutos después. Eso debería decirles exactamente qué tan rápido estaba moviéndome yo. Cuando irrumpí por la puerta principal, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Me quedé al pie de su cama durante mucho tiempo, con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Y Sandra estaba en la cocina. No estaba llorando, no estaba sosteniendo su mano, estaba hablando por teléfono con la funeraria, con una voz perfectamente nivelada, baja y terriblemente eficiente. Guardé eso en mi memoria táctica, diciéndome que tal vez estaba siendo injusto porque mi propio duelo me estaba asfixiando. El funeral se llevó a cabo el viernes siguiente. Hombres grandes y curtidos con botas de trabajo desgastadas y mujeres con vístor oscuros estaban apretados en los bancos. Todos compartiendo el mismo duelo atónito y silencioso por un hombre que había construido estructuras que fácilmente sobrevivirían a cada una de las personas en esa sala. Sandra se sentó en la primera fila, usando un vestido negro de diseñador hecho a la medida. Lloró en los momentos exactos y apropiados. Marcus, su asesor financiero, permaneció 2 pasos detrás de ella todo el tiempo, con la mano rozando ocasionalmente la parte baja de su espalda de una manera que me hacía querer romperle la muñeca. 48 horas después de que enterramos a mi padre. Eso es lo que tardó la máscara en caerse por completo. El domingo por la mañana, mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina mirando fijamente una taza de café fría, recibí un correo electrónico. Era de un abogado despiadado y caro especializado en derecho familiar y sucesiones con sede en Scottsdale, llamado Gerald Marsh. El correo carecía totalmente de empatía, incluía la residencia familiar multimillonaria, todas las cuentas financieras masivas mantenidas de forma conjunta o individual por mi padre, y, lo más importante, el 100% de las acciones de Livingston General Contractors LLC. El párrafo final fue el golpe definitivo.
El correo solicitaba sin rodeos que me pusiera en contacto con el señor Livingston, quien nombraría un nuevo liderazgo ejecutivo con efecto inmediato. En otras palabras, tu padre está enterrado, recoge tus cosas, lárgate de la casa, lárgate de la empresa. Has sido reemplazado. Me quedé ahí y leí ese correo 4 veces. Un destello de furia ardiente, violenta y eléctrica recorrió mi sistema nervioso, exigiendo violencia física. Pero entonces mi entrenamiento tomó el mando. Sucedió algo más, algo mucho más frío, más oscuro y profundamente calculado se instaló en mi pecho. Tenía 15 segundos para decidir si iba a perder los estribos o si iba a ganar la guerra. No entré en pánico, porque de repente un recuerdo cruzó por mi mente. Un recuerdo de hace 3 meses. Mi papá y yo estábamos en el patio de maquinaria de la empresa una tarde. Página 42, en ese momento no lo entendí, pensé que su mente estaba fallando. Pero ahora, mirando una orden de desalojo de una viuda hostil, todo encajó. Era un código de socorro secreto. Agarré mis llaves, corrí a mi camioneta y salí disparado de casa. Sandra lo odiaba y se negaba a subir porque olía a diésel y grasa vieja. Abrí la pesada puerta de acero y encendí las luces fluorescentes que parpadeaban. Fui directo a la página 42. No había cálculos de carga. En su lugar, escrito con la inconfundible letra de molde de mi padre, había 3 palabras. Detrás del compresor. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Caminé hasta el fondo del taller, donde un enorme compresor de aire industrial, ya descompuesto, descansaba contra la pared. Con un chirrido metálico desgarrador contra el concreto, el compresor se deslizó unos 60 centímetros hacia adelante. Detrás había una grieta en el panel de yeso. No era solo una pared, era una puerta oculta. Presioné la mano contra la hendidura, encontré el pestillo escondido y lo abrí. Entré en una habitación secreta, pequeña y sin ventanas, apenas más grande que un armario. El aire estaba viciado, pero la habitación estaba organizada meticulosamente. Mi papá, el hombre que todos creían un simple trabajador sin estudios, había construido un búnker de inteligencia bajo las narices de su codiciosa esposa. Abrí la computadora portátil. No tenía contraseña, requería una huella dactilar, pero mi papá siempre me decía que teníamos exactamente las mismas manos. Acceso concedido. Me quedé boquiabierto. Él lo había estado grabando todo. Hice clic en un archivo de audio con fecha de 3 semanas antes de su muerte. Reconocí al instante la voz de Sandra y luego, la voz arrogante y resbaladiza de Marcus, su asesor financiero. Se está apagando rápido, Marcus, siseó la voz de Sandra a través de los altavoces, llena de veneno. El doctor dijo que su corazón funciona al 20%. ¿Todo será mío y el hijo? Preguntó Marcus con tono fluido. Thomas es un exsoldado cabeza hueca, no sabe nada sobre litigios corporativos. Vamos a ser asquerosamente ricos, cariño. Sentí como la sangre se me escapaba del rostro. Él era un liquidador corporativo, un buitre esperando a que el león muriera para roer sus huesos. Pero mi papá era un león que planeaba sus pasos. Abrí la primera caja fuerte ignífuga. Dentro había una pila enorme de documentos de contabilidad forense. Mi papá no había ignorado mi advertencia en 2021. Era un caso sólido de fraude electrónico, pero ese no era el golpe de gracia. Abrí la segunda caja. Dentro había una carpeta legal preparada por un hombre llamado Kevin Mercer. Había trabajado con mi padre durante 2 décadas. Los documentos detallaban una reestructuración corporativa completa y absoluta. En septiembre del año anterior, plenamente consciente del robo y la traición inminente de Sandra, mi padre y Kevin habían ejecutado una maniobra brillante y totalmente legal. Mi papá transfirió todos los activos, los camiones, la maquinaria pesada, los contratos gubernamentales millonarios, las cuentas operativas, los bienes raíces, la propiedad intelectual y la fuerza laboral fuera de la empresa y directamente a una nueva entidad controlada exclusivamente por el fideicomiso. El fiduciario era Kevin Mercer. El único beneficiario operativo del fideicomiso era yo, Thomas Livingston. El testamento que Sandra andaba presumiendo, el de noviembre, era totalmente válido. Legalmente le daba el 100% de la propiedad de la constructora Livingston. Pero desde octubre, esa empresa no era más que un cascarón vacío. Mi papá le había amputado matemáticamente el imperio, sin que ella sintiera siquiera el filo de la hoja.
Me senté en la habitación polvorienta y silenciosa y comencé a reír. Era la risa oscura y peligrosa de un hombre que acaba de darse cuenta de que tiene el detonador de una bomba masiva, y que su enemigo está parado justo encima. Saqué mi teléfono y marqué la línea directa de Kevin Mercer. Respondió al segundo tono, Thomas, resonó la voz grave y ronca de Kevin, supongo que encontraste el compresor. Lo encontré, Kevin. ¿Gerald Marsh te envió el correo? Sí, me dio 5 días para empacar mis cosas y vaciar mi escritorio. Pude escuchar la sonrisa de Kevin a través del teléfono. Una sonrisa seca, aterradora de un veterano de los litigios. Thomas, necesito que me escuches con mucha atención. Tu padre anticipó exactamente este movimiento, no pelees, no discutas, vamos a dejar que ella camine directo a la trampa. ¿Y luego qué? Pregunté, con la voz fría como el hielo. Y entonces, dijo Kevin, dejaremos que ellos abran la caja. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio agónico de disciplina psicológica y emocional extrema. La trampa solo funciona si la presa no ve los dientes. Mi abogado, Kevin Mercer, respondió formalmente al agresivo correo de desalojo de Gerald Marsh. La respuesta de Kevin fue una clase magistral aterradora de sumisión táctica. La entregó con la calma medida y despreocupada de un hombre que ha destruido a personas poderosas en salas de juntas que la mayoría de la gente nunca verá. Kevin declaró claramente que Thomas Livingston no tenía intención de impugnar el testamento. Cumpliría totalmente con los términos del documento de noviembre. No. Una rendición absoluta. Se dice que Gerald Marsh quedó atónito ante la falta de resistencia. Era un tiburón legal de alto costo que esperaba una pelea sangrienta y costosa, y en cambio, la presa simplemente se dio la vuelta y ofreció su cuello. Sandra, sin embargo, estaba absolutamente extasiada. Fue la primera vez que me habló directamente desde la mañana en que murió mi padre. Thomas, me alegra que podamos manejar esto como adultos. Tu padre querría que sigamos adelante en paz como familia. Gerald se encargará del papeleo, seguir adelante como familia, y todavía tuvo el descaro inaudito de usar la palabra familia. Escribí mi respuesta con dedos lentos y firmes. Estoy de acuerdo, Sandra. Solo quiero que los últimos deseos de mi padre se respeten al pie de la letra. Le di a enviar, estaba convencido de cada una de mis palabras. Ella simplemente no tenía idea de cuáles eran los verdaderos deseos finales de él. Durante las semanas previas a la audiencia judicial, seguí yendo a la oficina central todos los días. Duke manejaba las operaciones diarias con una eficiencia gélida y absoluta, asegurándose de que los enormes proyectos de construcción comercial no se detuvieran ni un segundo por culpa del drama personal que se avecinaba. Sandra no apareció por la oficina en todo este tiempo. Estaba demasiado ocupada contando millones de dólares que simplemente no existían. La audiencia oficial de transferencia se programó finalmente para un jueves por la mañana a principios de abril. Se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en el centro de Phoenix. Llegué temprano. Ambos se veían completamente despreocupados, cargando sus pesados maletines de cuero con la confianza casual y aterradora de unos verdugos profesionales. Exactamente a las 8:40 de la mañana, las puertas pulidas del ascensor sonaron y el enemigo hizo su aparición. Sandra caminaba por el largo pasillo como si ya se hubiera ganado la lotería. A su lado, Gerald Marsh caminaba con ese aire de tiburón legal de pelo plateado por el que le pagaban $1000 la hora. Y justo detrás de ellos, luciendo increíblemente engreído y casi pavoneándose, venía Marcus. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula al punto de rechinar los dientes. Sandra me vio mirando a Marcus y su mueca se transformó en una sonrisa de victoria total. Thomas, dijo ella, con una voz que destilaba una falsa y enfermiza compasión. Él tiene una visión moderna y real para el futuro, una visión, repetí, con la voz peligrosamente plana, desprovista de cualquier emoción. Marcus dio un paso al frente, invadiendo mi espacio personal a propósito. Me miró con un desdén abierto y burlón, el mismo tipo de mirada que un abusador le dedica a su víctima cuando cree que es demasiado débil para defenderse. Sí, una visión, Tommy, se mofó Marcus, mientras su loción cara y penetrante me picaba en la nariz. Vamos a limpiar la casa. Quizás tú puedas ir a martillar clavos a algún lado.
Se acercó y me dio una palmada burlona en el hombro, hundiendo los dedos un poco más de lo necesario. Fue un error fatal y masivo. Mis reflejos de combate militar se activaron antes incluso de que mi pensamiento consciente pudiera registrarlo. Le di un puñetazo con la fuerza calculada y precisa para expulsar hasta el último gramo de oxígeno de sus pulmones, sin llegar a romperle ninguna costilla. Marcus soltó un pitido patético y agudo, como el de una llanta desinflándose rápidamente. Sus ojos se salieron de sus órbitas y cayó de rodillas al instante, allí mismo en el suelo de mármol pulido del tribunal, boqueando desesperado y arañándose la garganta en busca de aire, como un pez fuera del agua. Sandra gritó y dio un paso atrás, aterrorizada, con el rostro volviéndose pálido por el horror absoluto. Gerald Marsh se quedó congelado, con la mano sobre su maletín y su cerebro legal sufriendo un cortocircuito. Agresión, gritó Sandra a todo pulmón. Gerald, llama a la policía ahora mismo. Acaba de agredir a Marcus. Me quedé totalmente inmóvil sobre Marcus, mirándolo con un desprecio frío y absoluto. Se tropezó, dije con calma mientras me acomodaba los puños de la camisa. Kevin Mercer se apoyó casualmente contra la pared de mármol, sin siquiera pestañear y con cada cabello en su lugar. Sería una verdadera lástima retrasar estos procedimientos legales con una denuncia policial frívola cuando estamos a solo minutos de transferir oficialmente la empresa a su nombre. La mención de la empresa sacó a Sandra de su ataque de pánico al instante. Él no dijo ni una palabra más y se escabulló hacia el fondo del grupo como un perro apaleado. Terminemos con esto de una vez, siseó Sandra, alisándose el blazer blanco con agresividad. Quiero mi empresa. Por aquí, por favor, dijo Kevin amablemente, manteniendo la pesada puerta de madera de la sala de audiencias abierta. Entramos todos y ocupamos nuestros respectivos asientos. No había jurado ni público dramático, solo una jueza severa, un secretario judicial y la transferencia legal definitiva de un patrimonio masivo. La jueza, una mujer sin rodeos y de cabello gris, revisó meticulosamente los documentos en su estrado. Confirmó que yo, Thomas Allen Livingston, había consentido formal y legalmente la transferencia de todas las participaciones de la sociedad a Sandra Livingston sin ninguna objeción. La jueza miró directamente a Kevin. ¿Tiene su cliente alguna objeción a esta transferencia, señor Mercer? Ninguna, su señoría, respondió Kevin con naturalidad, poniéndose en pie un momento. El señor Livingston está en total y completo acuerdo con la transferencia tal como está documentada. Vi cómo Sandra se relajaba físicamente en su silla de madera. Sus hombros tensos bajaron un par de centímetros. Me quedé con todo lo que alguna vez te importó. La jueza firmó la orden oficial y vinculante. La empresa le pertenecía legalmente a ella. Estaba hecho. La transferencia ha sido aprobada y finalizada, declaró la jueza, golpeando ligeramente su mazo. Ese fue el preciso instante en que Gerald Marsh, el arrogante abogado de Sandra, metió la mano en su maletín de cuero para sacar el cronograma de activos de la empresa. Estaba legalmente obligado a revisarlo para el registro del tribunal antes de que la sesión fuera formalmente levantada. Gerald abrió la carpeta de papel manila, leyó la primera página, pasó a la segunda, se detuvo. Por completo, me recliné cómodamente en mi silla y vi cómo sucedía todo en una hermosa y gloriosa cámara lenta. Su expresión cambió radical y progresivamente mientras su cerebro legal, altamente capacitado, procesaba lo que sus ojos leían y se negaba, de forma frenética y desesperada, a aceptar aquel brutal cálculo. Levantó la vista lentamente hacia Kevin Mercer. Era la mirada de un depredador alfa que acababa de cerrar la jaula de acero desde fuera y se había tragado la única llave. Gerald volvió a bajar la mirada al documento, a la única frase específica que acababa de borrar legalmente el futuro de su cliente y evaporar millones de dólares. La frase que describía el valor total de los activos de la empresa a fecha de la transferencia, tras la reestructuración secreta y fuertemente documentada de octubre en el fideicomiso familiar de mi padre. La voz profesional de Gerald se quebró por completo cuando la leyó en voz alta ante la sala en silencio. Valor neto de los activos, $0 y 0 centavos. El silencio en aquella sala fue absoluto, pesado y sofocante. Pero en un juzgado, cuando millones de dólares acaban de desaparecer en el aire sin dejar rastro, 5 segundos parecen una eternidad.
Sandra se quedó sin palabras, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Gerald con una confusión total e incomprensible. Gerald Marsh dejó el documento sobre la pesada mesa de madera con el cuidado deliberado y aterrado de un hombre que intenta no detonar una bomba activa. Miró a la jueza, con el rostro completamente pálido y toda su arrogancia desvanecida. Su señoría, susurró Gerald con su compostura profesional totalmente destruida. Yo, necesito solicitar un receso de emergencia inmediato. La jueza, claramente irritada por la interrupción repentina y dramática de su agenda, concedió un receso de 10 minutos. Sandra casi saltó de su silla, clavando las uñas en el brazo de Gerald con una intensidad maníaca y desesperada. ¿Por qué dice cero? Gerald ni siquiera se atrevía a mirarla. No podía. Aquí no, Sandra, masculló entre dientes, arrastrándola agresivamente hacia las pesadas puertas de madera de la sala. Salieron al pasillo, que estaba muy iluminado, Marcus, todavía agarrándose el estómago y jadeando patéticamente por el golpe que le di. Salió tras ellos desesperado, completamente confundido. Yo me quedé en mi asiento con calma y método, me serví un vaso de agua helada de la jarra de plata que había sobre la mesa. Le di un sorbo largo y refrescante, y deslicé un segundo vaso hacia Kevin. ¿Cómo vas, Thomas?, preguntó Kevin en voz baja, sin dejar de mirarme a los ojos, con la voz firme. Nunca había estado mejor, Kevin, respondí, y decía cada una de las sílabas en serio. El peso de las últimas semanas se estaba desprendiendo de mi pecho como si fuera una piedra enorme. A través del grueso panel de cristal junto a la puerta de la sala de audiencias, tuve un asiento de primera fila para ver la ejecución. Y entonces vi cómo toda su expresión se hacía añicos en 1000 pedazos. La máscara de viuda compuesta y arrogante, la que había lucido a la perfección desde el funeral, desde aquel brutal correo electrónico de desalojo, desde que me dijo con condescendencia que debíamos seguir adelante como una familia, fue arrancada brutalmente en tiempo real. Su rostro pasó de la confusión al horror absoluto y finalmente a la furia rabiosa y desquiciada de un depredador que se da cuenta de que acaba de caer directo en una trampa de acero. Empujó violentamente las pesadas puertas y volvió a entrar a la sala, ignorando las protestas desesperadas y presas del pánico de su abogado para que se detuviera. ¿Qué hiciste?, me gritó. ¿Qué le hiciste a mi empresa? No me inmuté, no levanté la voz, la miré con el desapego frío y absoluto de un ingeniero de combate inspeccionando un puente demolido. Hace meses. Eso es fraude. Chilló, señalando a Kevin Mercer con un dedo tembloroso y perfectamente cuidado. Él despojó ilegalmente de los activos a la herencia. Robó mi dinero, voy a llamar a la policía. Kevin Mercer se puso en pie lentamente, abotonándose la chaqueta del traje con calma. Su voz era suave, mortal y carecía por completo de emoción. Reestructuró su negocio, Sandra. Tu marido estaba en todo su derecho legal de dejarte exactamente lo que te dejó. Hizo esto para dejarme fuera. Sollozó ella, mientras lágrimas de rabia pura y sin adulterar le corrían por el rostro, arruinando su costoso maquillaje. Me mintió, hizo esto para proteger el trabajo de toda su vida de un parásito, la corrigió Kevin, bajando el tono de voz una octava y volviéndose algo increíblemente peligroso. Gerald Marsh regresó a toda prisa a la sala, con aspecto de estar completamente aterrorizado y totalmente derrotado. Agarró a Sandra del brazo para obligarla a retroceder. Cállate, Sandra, todo lo que digas quedará registrado, pero ella no podía parar, estaba perdiendo el control. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Te voy a demandar por todo, Thomas. Te voy a dejar en la ruina. Kevin Mercer suspiró profundamente y metió la mano con calma en su maletín de cuero. Había llegado el momento, el tiro de gracia que mi padre nos había preparado. Ciertamente puedes intentar demandar, Sandra, dijo Kevin, sacando una carpeta gruesa de color rojo brillante y deslizándola suavemente por la mesa pulida hacia Gerald Marsh. Pero antes de presentar un solo papel, le sugiero encarecidamente a su abogado que revise las conclusiones de la auditoría forense independiente que su marido encargó el año pasado. Gerald abrió la carpeta roja, sus ojos escanearon la primera página, su mandíbula se tensó visiblemente. Específicamente, continuó Kevin, con una voz que resonaba con absoluta autoridad en la silenciosa sala.
Los registros financieros detallados que documentan exactamente cómo usted, Sandra Livingston, creó facturas falsas de proveedores de una empresa fantasma en Nevada para malversar activamente $263,000 del negocio de su marido. Sandra dejó de respirar, literalmente dejó de respirar, su pecho se congeló, su rostro perdió todo el color, volviéndose de un blanco cenizo y enfermizo. Si impugna esta transferencia, dijo Kevin, inclinándose hacia adelante, apoyando las manos planas sobre la mesa y mirándola fijamente, presentaré inmediatamente esta documentación ante la oficina del fiscal del condado de Maricopa por fraude electrónico y robo mayor. Tiene 5 segundos para decidir. Marcus, que había estado escuchando con horror absoluto desde la puerta, finalmente se dio cuenta de que el barco no solo se estaba hundiendo, sino que ya había tocado el fondo del océano. Miró a Sandra, miró la carpeta roja con las pruebas y luego me miró a mí, comprendiendo que yo era quien acababa de dejarlo sin aliento. Ella ni siquiera se giró, Gerald Marsh, con la cara de un hombre que acaba de evitar por poco pisar una mina terrestre. Cerró la carpeta roja y se la devolvió a Kevin. Creo que mi clienta y yo necesitamos tener una conversación muy larga respecto a mi representación continua en este asunto. Alerta de spoiler. Gerald renunció formalmente como su abogado exactamente 11 días después, citando un conflicto de intereses irreconciliable, que es la forma cortés y profesional de los abogados de decir: mi clienta es una criminal de tomo y lomo, y me estoy alejando de este desastre tanto como sea humanamente posible. Sandra se desplomó pesadamente en una silla, enterrando la cara entre las manos mientras sollozaba sin control. Se quedó con una casa enorme y costosa que no podía mantener sin los ingresos de mi padre, un cascarón corporativo vacío que valía exactamente $0 y el aterrador conocimiento de que yo tenía las llaves de su libertad en una carpeta roja. El juez regresó un momento después, completamente ajeno a la masacre absoluta que acababa de ocurrir en su sala. Sandra heredó legalmente una empresa sin empleados, sin dinero, sin equipo y sin contratos. Heredó un papel con un membrete, no dije nada triunfal cuando salí de la sala, es el sonido de alejarse, sabiendo que la amenaza ha sido neutralizada por completo y que el legado de tu familia está a salvo. Unas semanas después, conduje hasta un proyecto de almacén comercial masivo en el área de Deer Valley. Doug Carver estaba allí dirigiendo la obra. Los camiones de hormigón rugían vertiendo cimientos enormes, y las vigas gigantes de acero se levantaban exactamente según lo previsto. Aparqué mi camioneta, me puse mi chaleco reflectante de alta visibilidad y el viejo casco rayado de mi padre, y caminé por el perímetro de la obra. Tenía exactamente el olor de mi padre, me quedé allí durante mucho tiempo, viendo las grúas masivas moverse sin esfuerzo contra el cielo azul. Y un constructor de verdad siempre piensa en la integridad estructural de lo que sucede mucho después de que ellos se hayan ido. No ejecutó su brillante plan secreto por pura rabia o venganza mezquina. Lo hizo porque sabía que 110 familias leales dependían de los sueldos que generaba esta empresa. Y no iba a permitir que un parásito codicioso y con aires de grandeza lo echara todo a perder por un pago rápido. Pasé años de mi vida intentando ser el chico bueno. Intentando ser cuidadoso, intentando evitar conflictos, intentando ser el hijastro adulto y educado que no causaba problemas. Pero esa neutralidad pasiva es exactamente lo que permitió que un depredador como Sandra se infiltrara en nuestras vidas y casi destruyera todo lo que habíamos construido. La lección definitiva que saco de esto, la lección que quiero que aprendan de esta historia, no es que deban ser desesperadamente paranoicos con todas las personas que conozcan. La lección es que el amor, la familia y una diligencia de vida, estricta e inflexible, no son opuestos. Puedes amar profundamente a una persona y aún así exigir que firme el contrato. Puedes ser completamente leal a tu familia y aún así saber exactamente a dónde va el dinero y qué dicen realmente los documentos legales. Mi padre lo sabías. Protegió su imperio, protegió a sus empleados y me dejó algo increíblemente poderoso con lo que realmente podía trabajar. Esa es la herencia que realmente importa, y cada mañana, antes de dirigirme a la obra, me siento en mi cocina, tomo una taza de café solo y sé que los cimientos son, por fin, inquebrantables. Si disfrutaste de esta historia de justicia absoluta y calculada, hazme un pequeño favor.
Gracias por verla.